Julio de 1957. Santiago de Cuba. Un maestro de 22 años caminaba por las calles del barrio Vista Alegre, ajeno a que su vida terminaría en menos de 5 minutos. Frank País García, el organizador más brillante de la Revolución cubana, había logrado eludir a la policía de Batista durante 2 años completos. Pero ese día, 40 policías rodearon la casa donde se escondía con una precisión que solo podía significar una cosa. Alguien había revelado su ubicación exacta. Nadie sabía que el responsable de esa traición estaba a 300 kilómetros de distancia, escondido en las montañas de la Sierra Maestra. Fidel Castro había tomado la decisión más calculada y brutal de su carrera: eliminar al único hombre que amenazaba su liderazgo absoluto sobre la revolución. Lo que reveló esta historia cambiaría para siempre la forma en que entendemos la construcción del poder de Fidel Castro y el precio que pagaron aquellos que fueron demasiado brillantes, demasiado populares, demasiado honestos. Frank País García nació el 7 de diciembre de 1934 en Santiago de Cuba. Su padre era un pastor bautista respetado en la comunidad. Su madre, una mujer educada que insistía en que sus hijos estudiaran y sirvieran a los demás. Desde niño, Frank mostró una inteligencia excepcional y una capacidad de organización que sorprendía a todos. A los 17 primaria, era el maestro más joven de Santiago, pero también el más querido. Sus alumnos lo adoraban porque explicaba las lecciones con paciencia infinita. Sus colegas lo respetaban porque trabajaba más duro que cualquiera. Frank tenía un principio simple que guiaba su vida: el conocimiento es la única arma real contra la tiranía. Pero lo que nadie entendía era que detrás de ese joven maestro tranquilo y educado había un organizador político excepcional. Mientras enseñaba matemáticas y gramática durante el día, por las noches construía la red clandestina más efectiva que Cuba había visto jamás. A los 20 años, Frank fundó el Movimiento de Acción Nacional. Era una organización estudiantil que oficialmente promovía actividades culturales y deportivas. En realidad, era una red de resistencia contra la dictadura de Batista que se expandía como fuego por toda la provincia de Oriente. Frank reclutaba con inteligencia estratégica. No buscaba a los más valientes o los más violentos. Buscaba a los más confiables, los más discretos, los más comprometidos. Construyó una red de 300 personas en Santiago sin que la policía de Batista sospechara siquiera su existencia. En 1955, cuando Fidel Castro salió de prisión y comenzó a organizar su movimiento revolucionario, Frank ya controlaba la resistencia urbana más sofisticada de Cuba. Fidel necesitaba desesperadamente el apoyo de Santiago para su expedición del Granma. Frank negoció con Fidel desde una posición de fuerza. Proporcionaría armas, hombres y apoyo logístico, pero mantendría autonomía total sobre la resistencia urbana. Fidel aceptó porque no tenía otra opción. Necesitaba a Frank más de lo que Frank lo necesitaba a él. El 30 de noviembre de 1956, mientras Fidel y 82 hombres navegaban hacia Cuba en el yate Granma, Frank organizó el levantamiento de Santiago. 300 hombres bajo su mando atacaron simultáneamente la comisaría de policía, el cuartel de bomberos y el Palacio de Justicia. El objetivo no era tomar la ciudad, sino crear una distracción que permitiera el desembarco de Fidel. El levantamiento fue ejecutado con precisión militar. Los atacantes aparecieron simultáneamente en 5 puntos diferentes de la ciudad. Tomaron edificios estratégicos, distribuyeron manifiestos revolucionarios y se retiraron antes de que el ejército pudiera reaccionar. Nadie murió. Nadie fue capturado. Fue una demostración perfecta del genio organizativo de Frank. Pero hubo un problema que Frank no pudo prever. Fidel llegó con 2 días de retraso. El Granma naufragó cerca de la costa.
Los 82 expedicionarios fueron dispersados por el ejército de Batista. La mayoría murió en los primeros días. Solo 12 hombres lograron llegar a la Sierra Maestra. Entre esos 12 estaba Fidel, quien inmediatamente comenzó a enviar mensajes urgentes a Frank. Necesitaba armas, necesitaba hombres, necesitaba dinero, necesitaba todo. Durante los siguientes meses de 1957, Frank se convirtió en el verdadero sostén de la revolución. Mientras Fidel y sus 12 hombres se escondían en las montañas, Frank organizaba todo desde Santiago. Conseguía armas comprándolas en el mercado negro, reclutaba voluntarios entre estudiantes y trabajadores, recolectaba dinero de simpatizantes adinerados, establecía rutas de suministro hacia la Sierra Maestra. Pero lo que no sabía era que cada éxito suyo aumentaba el resentimiento de Fidel. En marzo de 1957, Frank organizó una hazaña que demostró su superioridad como estratega. Diseñó una operación para sacar de Cuba a un periodista americano que había entrevistado a Fidel en la Sierra Maestra. La policía de Batista vigilaba todos los aeropuertos y puertos. Frank creó una ruta de escape tan ingeniosa que el periodista salió del país sin que nadie sospechara. La entrevista se publicó en The New York Times. El mundo descubrió que Fidel Castro estaba vivo y luchando en las montañas. Fue un triunfo propagandístico enorme. Pero Fidel no agradeció a Frank públicamente. En cambio, comenzó a enviar mensajes cada vez más exigentes y menos respetuosos. Lo siguiente, más peligroso era que Santiago comenzaba a amar a Frank más que a Fidel. El joven maestro caminaba por las calles y la gente lo saludaba con respeto genuino. Los trabajadores lo protegían cuando la policía se acercaba. Las familias le daban refugio cuando necesitaba esconderse. Frank tenía algo que Fidel nunca podría conseguir: el amor espontáneo del pueblo. Mientras tanto, en la Sierra Maestra, Fidel observaba todo esto con creciente alarma. Che Guevara escribió en su diario sobre las tensiones entre Fidel y Frank. Fidel necesita a Frank, pero también lo teme. Frank tiene lo que Fidel quiere: legitimidad popular sin necesidad de violencia constante. En mayo de 1957, Frank subió personalmente a la Sierra Maestra para reunirse con Fidel. Fue un encuentro tenso que reveló las diferencias fundamentales entre ambos hombres. Frank quería una revolución democrática con elecciones rápidas. Fidel hablaba vagamente de transformación social profunda. Frank insistía en mantener la autonomía de la resistencia urbana. Fidel quería control centralizado de todo el movimiento. La reunión terminó con un acuerdo superficial, pero ambos hombres entendieron la verdad. Solo uno podría liderar la revolución cuando terminara. Ese mismo mes ocurrió algo que selló el destino de Frank. El hermano menor de Frank, Josué País, fue capturado y asesinado por la policía de Batista. Frank quedó devastado. Escribió en una carta a un amigo: «Han matado a Josué. Ahora solo queda terminar esta guerra o morir intentándolo». El funeral de Josué en Santiago fue masivo. Más de 80.000 personas salieron a las calles. Fue la manifestación más grande en la historia de Santiago. Las mujeres vestidas de negro marcharon en silencio. Los hombres cerraron sus negocios en señal de duelo. La ciudad entera demostró que amaba a la familia País más que a cualquier otra. Fidel envió un mensaje de condolencias, pero no bajó de la Sierra Maestra para asistir al funeral. Y después de la muerte de Josué, Frank se volvió más audaz y menos cauteloso. Comenzó a moverse por Santiago con menos precaución. Sus amigos le suplicaban que se escondiera mejor, que saliera de la ciudad, que se protegiera más. Frank respondía siempre lo mismo: «Si me escondo, la gente pensará que tengo miedo. No puedo liderar desde las sombras». Lo que descubrió años después cambiaría todo. Fidel había comenzado a filtrar información sobre los movimientos de Frank a través de una red de intermediarios. No directamente a Batista, sino a través de contactos que sabía terminarían en manos de la policía.
El 30 de julio de 1957, Frank se escondía en una casa del barrio Vista Alegre en Santiago. Solo 5 personas conocían su ubicación exacta, su contacto en la casa segura, 2 guardaespaldas de confianza absoluta, su coordinador en Santiago y un mensajero que había llevado un comunicado desde la Sierra Maestra 2 días antes. Ese mensajero había sido enviado personalmente por Fidel. A las 3 de la tarde, 40 policías bajo el mando del coronel José Salas Cañizares rodearon la casa. No buscaron, no preguntaron, fueron directamente a la dirección exacta. Rodearon el edificio con precisión militar. Bloquearon todas las salidas. En 5 minutos tenían la casa completamente cercada. Frank intentó escapar por el tejado. Los policías ya estaban esperándolo allí. Le dispararon 16 veces. Su cuerpo cayó a la calle. La gente que presenció la escena describió algo que nunca olvidarían. El coronel Salas Cañizares se acercó al cuerpo de Frank y le disparó 2 veces más en la cabeza. La noticia de la muerte de Frank llegó a la Sierra Maestra esa misma noche. Los hombres que estaban con Fidel esperaban que el comandante mostrara dolor, rabia o al menos sorpresa. En cambio, Fidel escuchó la noticia en silencio. Luego dijo simplemente: Frank era valiente pero imprudente. Esto era inevitable. Che Guevara, quien estaba presente, escribió en su diario: la reacción de Fidel fue extrañamente fría, como si ya hubiera procesado esta noticia antes de recibirla. Al día siguiente, el 31 de julio de 1957, Santiago de Cuba vivió el funeral más impresionante en su historia. Más de 100.000 personas salieron a las calles. Era casi la mitad de la población de la ciudad. Las mujeres vestidas de negro marcharon en silencio. Los hombres llevaban brazaletes negros. Los comercios cerraron. Las fábricas pararon. El féretro de Frank fue llevado en hombros por sus estudiantes. La procesión duró 4 horas. La gente lloraba abiertamente en las calles. Ancianos que nunca habían participado en política salieron a despedir al joven maestro. Niños que Frank había enseñado pusieron flores en su tumba. Fidel no asistió al funeral. Envió un mensaje que fue leído en la ceremonia. Frank País fue un héroe de la revolución. Su sacrificio no será en vano. Las palabras sonaron huecas para quienes conocían la verdad. Durante décadas, la historia oficial cubana presentó a Frank País como un mártir heroico que murió luchando valientemente contra la tiranía. Lo que no contaron fue la historia completa de su muerte. Los archivos que el régimen mantuvo secretos durante 67 años. Antiguo mensajero de la Sierra Maestra, llevé 3 comunicados desde Fidel en los días previos a la muerte de Frank. Uno de esos comunicados contenía información sobre casas seguras en Santiago. Nunca entendí por qué Fidel necesitaba documentar eso por escrito. En 1991, cuando la Unión Soviética colapsó y Cuba entró en el periodo especial, algunos archivos comenzaron a filtrarse. Un exoficial de inteligencia cubano que desertó a Estados Unidos llevó consigo copias de documentos que habían estado clasificados durante décadas. Esos documentos revelaron algo impactante. Entre mayo y julio de 1957, hubo comunicaciones indirectas entre elementos del movimiento 26 de julio y oficiales de la policía de Batista. No negociaciones directas, sino filtraciones calculadas de información que podía comprometer a líderes urbanos sin exponer a la guerrilla de la sierra. Lo más impactante no fue la existencia de esas comunicaciones, sino su propósito estratégico. Fidel había decidido que la resistencia urbana era demasiado poderosa y demasiado autónoma. Necesitaba consolidar todo el poder en la Sierra Maestra. Para lograr eso, necesitaba eliminar a los líderes urbanos más carismáticos. Frank País era el primero de esa lista. Un testigo en México afirmó en 2015 que había recibido en los años 60 un sobre sellado con instrucciones de no abrirlo hasta después de la muerte de Fidel. Dentro había fotografías de documentos originales. 3 nombres aparecían subrayados: Frank País, José Antonio Echeverría
Faure Chomón. Los tres líderes urbanos más peligrosos para el control absoluto de Fidel. Echeverría murió en marzo de 1957 atacando el Palacio Presidencial. Su muerte fue presentada como heroísmo revolucionario. Pero los documentos sugerían que Fidel había sabido del ataque con antelación y no advirtió a Echeverría que era una misión suicida. Chomón sobrevivió solo porque huyó a México antes de que pudieran eliminarlo. Frank murió en julio de 1957 en circunstancias que durante 67 años fueron presentadas como mala suerte y valentía excesiva. Durante años, la familia País mantuvo silencio. Agradecían públicamente a Fidel por honrar la memoria de Frank, pero en privado guardaban cartas, documentos y testimonios que contradecían la versión oficial. En 2008, después de que Raúl Castro asumiera el poder, algunos de esos documentos comenzaron a circular discretamente. Una carta de Frank a su madre, escrita 2 semanas antes de su muerte, decía: «Mamá, siento que me han dejado solo. Los mensajes desde la sierra llegan tarde o no llegan. Las armas que pedimos nunca aparecen. Es como si quisieran que fracasemos aquí en la ciudad». Otra carta, esta vez a un compañero de lucha, era aún más explícita. «He pedido 3 veces permiso para salir de Santiago y subir a la sierra. Fidel siempre dice que soy más valioso aquí, pero creo que la verdad es que soy más peligroso allá». La confesión más dura quedó entre líneas de un diario que Frank mantenía secretamente. Llamaba justicia a lo que Fidel llamaba estrategia revolucionaria. Frank creía en elecciones democráticas rápidas. Fidel hablaba de transformación social profunda que requeriría décadas. Ese cuaderno era un archivo personal, meticuloso y oculto, escrito durante meses. Fue encontrado por la policía de Batista después de la muerte de Frank. Desapareció en los archivos del régimen. Reapareció brevemente en 1959, cuando Fidel ordenó quemar todos los documentos comprometedores de la era batistiana. Un oficial que participó en esa quema guardó una copia. Esa copia circula hoy entre historiadores que estudian la revolución cubana fuera de la isla. Durante 67 años, el régimen cubano construyó cuidadosamente el mito de Frank País como mártir puro y héroe inmaculado. Escuelas, calles, monumentos llevan su nombre. Cada 30 de julio hay ceremonias oficiales en su honor. Fidel mencionaba a Frank en discursos como ejemplo de sacrificio revolucionario. Lo que nunca mencionaron fue que Frank representaba una alternativa democrática a la dictadura de Fidel, que Santiago lo amaba más que a Castro, que su red urbana era más efectiva que la guerrilla rugal, que su visión de Cuba era incompatible con el totalitarismo que Fidel construiría. Eliminar a Frank no fue solo eliminar a un rival, fue eliminar la posibilidad misma de una revolución democrática en Cuba. Hoy sabemos que entre 1957 y 1961, Fidel eliminó sistemáticamente a todos los líderes revolucionarios que podrían haber representado una alternativa democrática. Huber Matos fue encarcelado durante 20 años. Pedro Luis Díaz Lanz tuvo que huir a Estados Unidos. Manuel Ray fue marginado y eventualmente exiliado. José Miró Cardona renunció al gobierno y se fue del país. Frank País fue el primero de esa lista, pero su eliminación fue la más calculada porque tenía que parecer martirio heroico en lugar de purga política. La pregunta anilla que persigue esta historia es simple pero terrible. ¿Cuánto sabía Fidel exactamente sobre la ubicación de Frank el 30 de julio de 1957? ¿Fue negligencia conveniente o traición deliberada? Los archivos secretos sugieren que fue algo peor que traición deliberada. Fue eliminación estratégica disfrazada de mala suerte revolucionaria. Fidel no ordenó directamente matar a Frank. Simplemente se aseguró de que la información llegara a las personas correctas en el momento correcto. En el cementerio Santa Ifigenia de Santiago, la tumba de Frank País es uno de los monumentos más visitados.
Miles de personas dejan flores cada año. La inscripción dice: Frank País García, maestro y héroe de la Revolución. Lo que no dice la inscripción es que Frank murió no solo luchando contra Batista, sino siendo sacrificado por Fidel. Que sus últimas semanas fueron de soledad estratégica orquestada desde la Sierra Maestra. Que el hombre que construyó la infraestructura que salvó a Fidel fue abandonado cuando se volvió demasiado poderoso. Hoy, 67 años después de su muerte, la verdad sobre Frank País finalmente emerge de archivos secretos, testimonios filtrados y documentos que el régimen no pudo destruir completamente. La historia de un joven maestro de 22 años que fue demasiado brillante, demasiado amado y demasiado honesto para sobrevivir en la revolución que él mismo ayudó a construir. ¿Fue Frank País un mártir heroico o una víctima de la ambición de Fidel Castro? ¿Era inevitable su muerte o fue el resultado de un cálculo político frío? Cada persona debe decidir según su propia conciencia. Lo que ya no se puede negar es que la muerte de Frank País no fue un accidente trágico de guerra. Fue el primer acto de una purga sistemática que definiría los siguientes 60 años de historia cubana.